viene la entrevista, hoy nos vienen a contar, hoy nos vienen a invitar a cada muchachada lista. Y aquí estamos de vuelta para darle la bienvenida, próceres del Teatro Nacional. Con nosotros el señor Hugo Chumbita y el señor Omar Lopardo. Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por venir. Desde Bien. La Pampa, Cava, para el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Así es, así es. Bueno. Disfrutando de este trabajo precioso que fuimos a ver. Estuvimos viendo la opereta de los bandoleros y salimos fascinados. ¿Cuándo fueron ustedes? Nosotros fuimos el fin de semana. Este domingo. ¿Qué pasó? Exacto, Sí. el que pasó. El domingo pasado. Estuvimos. ¿Por qué pasó algo? Con la tormentona. Fue una tormenta. Estuvo bueno, ¿no? Sí. Tuvimos el privilegio de tener los efectos especiales. Claro. Qué Especiales maravilla. particulares. Estabas vos también, Sí, Huguito. sí. Y sonaron los truenos. Pero cayó un casi al rayo final. Tremendo. en el tema de Florencia Exacto. Capielo, que canta un tema ella solita en el escenario, un tema muy tranquilito, ¿no? De pronto, ¡brum!, cayó un rayo y yo dije, bueno, chao, nos vamos todos a casa. Pero no, Florencia Bien, siguió bien. bien. No se cortó con el la ritmo, luz, no se no cortó. se inundó. No, no, Bien. y se escuchó, me decían que se escuchó lo más bien. Se escuchaba así, perfecto. perfecto. pero también se escuchaba la lluvia. Exacto. Le dio un clima. Sí, Le dio un la clima. verdad Le que dio un sí. clima, pero- Esto, bueno, estamos hablando de la opereta de los bandoleros. Bueno, aquí tenemos a su dramaturgo, Hugo Chumbita, y uno de los integrantes del Encaso. La verdad, Increíble. yo te Sí. felicito personalmente, nos Sí, sí, sumamos, te adherimos felicitamos. fervientemente. Gracias, gracias. Qué Maravilloso. trabajón que hiciste, Sí, un muchas trabajo gracias. muy lindo. Muchas gracias, me divierto. No Se cuesta, nota, no cuesta. Se nota, No, se nota. exacto. Cuesta y agradezco a Hugo que confío en mí. Mira, Bueno, ¿cómo Sí, llegaste? Claudio Gallardú, el director. ¿no? Claudio. ¿Cómo llegaste a la construcción de este texto que es Pinturita? Bueno, esto es un trabajo de investigación que yo hice hace tiempo, hace años, sobre estos personajes, empezando por Bairoleto, y después la pista del encuentro de él con Mate Cocido y Zamacola, inducido, ¿no es cierto?, tentado por los anarquistas para hacer ese asalto a la forestal, que bueno, fue el sello de la presencia de ellos en aquel tiempo, la década del 30, un hecho muy impactante. Y bueno, y de ese trabajo que está en alguno de mis libros, después se me ocurrió la posibilidad de hacer un guión que inicialmente fue un guión de una película que proyectábamos. Y ahí fue donde nos juntamos con Omar Lopardo, ¿no es cierto?, para proyectar, ¿no es cierto?, este trabajo que, bueno, finalmente no se pudo hacer en cine y quedó como obra teatral, como texto teatral. Y luego, bueno, se lo proponemos a Claudio Gallardú, que hizo la adaptación a su estilo, bueno, circense, murguero, ¿no es cierto? Así Sí, es, clownesco, sí, clownesco, Tiene exacto. todo. Así Music, todo. Bueno. Music Hall, acá el Music, señor claro. haciendo Claro, un poco de un comedia poco de musical, Chicago. un poco- Claro, pero quedó Cabaret. Cabaret, perdón, sí, mejor. poco de cabaret. pero además quedó, o sea, digo, ¿no? Tiene una vigencia esos textos. Estamos hablando que estos hechos sucedieron en 1930. Me retrotrae a esto de Juan Moreira también, ¿no? Claro, de todo, claro. en esa época, ¿no? De estos bandoleros que queda tan vigente porque, nada, una obra necesaria, un texto necesario para estos tiempos. Esto se inscribe de alguna manera en la tradición gauchesca del siglo XIX, pero son lo que yo llamo los neogauchos. Estos que ya andan en lugar de caballos, a veces andan en auto, ¿no? Y ya usan las armas de fuego, ¿no? Que no usaban tanto los Claro. gauchos del siglo anterior. Bueno, pero esto se inserta para la gente en una tradición, en una cultura de admiración por los gauchos rebeldes de otros tiempos. Exacto.
E incluso el folclore que hay en torno a estos bandidos, ¿no? Que hay una cantidad de poemas, ¿no es cierto?, Sí. de canciones en el folclore regional, están siempre en el molde de la gauchesca, Claro. ¿no? Aunque son otra etapa muy interesante que yo creo que, bueno, es el final de la época del viejo campesinado, ¿no? Cuando hablan de las que- forestales. Claro, que se revela, ¿no?, contra los patrones, contra las grandes empresas extranjeras explotadoras, como la forestal. Bueno, y ahí aparecen además los anarquistas, y aparecen los masones, como si fuera poco. Sí. Claro. Todo esto está sacado de la realidad. Claro, sí, Claro, sí, ¿no? sí, sí. totalmente. Se da una combinación extraña, curiosa, de cómo los anarquistas se refugiaban Claro. en las logias de la masonería, en una época en que eran perseguidos, y bueno, así se da esto tan interesante que es, bueno, una confluencia de la rebeldía política Exacto. con la rebeldía espontánea de estos héroes anónimos. Sí, sí, son emergentes, como vos Emergentes, decís, Juan Moreira, Claro. emergentes ante una cuestión opresiva, y bueno, y siempre Eso ahí sí. la ley, ¿no? Pero- Obediente a... Joder. Y a mí lo que me queda es esto, ¿no? De el llamado a la rebeldía. ¿Qué está pasando hoy en la actualidad? ¿Nos están faltando esos rebeldes? O, no sé, ¿alguien tiene la fórmula de decir, bueno, es por acá? ¿Cuál es la estrategia? Y bueno, esa es, digamos, yo creo, la actualidad que tiene este tema, que es un tema universal, el de los buenos bandidos, ¿no? Que roban a los ricos para ayudar a los Los pobres. Robin Hood. Claro, esto es un tema que tiene siempre una resonancia impresionante en la gente. A mí, yo hice mi primer trabajo sobre este tema cuando era estudiante de Derecho, hace añares. Y eras rebelde. Y por supuesto, por supuesto. Si no, no saldría todo esto, ¿no? Claro, el grupo incluso que teníamos en aquella época en La Pampa, bueno, oíamos hablar de Bairoleto y sentíamos esa admiración de Claro. el rebelde venerado por su gente. Bueno, y yo tengo esa idea de que me puse a hacer un trabajito que yo pensé, bueno, un trabajo puntual, y después me dediqué a otras cosas, y otros estudios, y otros trabajos, pero siempre me volvían a pedir que volviera sobre el tema, ¿no? Es decir, yo sentía una demanda que me llevó a escribir otros textos, otros libros, ¿no es cierto? Después hacer alguna canción, poemas, y finalmente esta obra en verso que Claro, de alguna manera porque sí, reúne sí. todos Todos los estos elementos. llamados Claro. los reuniste en esta pieza. Yo, si me permiten, paso el chivo. Sí. Opereta de los Bandoleros está los domingos en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636. Domingos 20:30. Domingos 20:30 en el Teatro del Pueblo, con un elenco que Maravilloso. me gustaría nombrarlo, Sí, si tengo por tiempo. favor, Bueno, claro. autoría Hugo Chumbita, tenemos la dirección de Claudio Gallardú, y entre las actrices Brenda Chi. El elenco encabezado por Omar, que hace Omar Lopardo. un papel Bueno, extraordinario. Y las ¿no? actrices son Maestro de Brenda Chi, ceremonias. Florencia Capielo, Ahí está. y tenemos a Lucho Medina, tenemos a... Ahí lo tenemos todos, ahí, Están mirá. todos, ahí están. Todos ahí están. Federico Justo, Carlos Ledrag, Gonzalo Álvarez, un guitarrista excelente. Excelente. Jorge Móvile, que Que actúa también. rompe toda esa estructura. Hasta el final la tira texto y tiene, todo. claro, Bien, tiene su bien. participación actoral, es maravilloso. Benny Gentilini. Ajá. Bueno, ya creo que los nombré a todos, ¿no? Y Gonzalo Álvarez. Ya los nombré, Gonzalo Perdón, Álvarez, perdón, sí. acá estábamos. Ahí estamos mirando. Con una música también. Sí. La música. La música es de Gustavo compuesta- Maturana Ajá. y de Pablo Giangrande, Gian Grante, ahí está, Pablo Gian Grante. que son dos músicos que trabajaron hace tiempo conmigo en, bueno, encontrar la sintonía, ¿no?, de letra y música Claro. con las canciones del folclore regional, ¿no? Así es. Entonces se basan estos temas en
el escondido, el chamamé, ¿no es cierto? El rasguido doble. Sí. Y eso... Polka, una polquita. Una polquita, polka, claro. ¿no? que encaja, entronca, ¿no? Con esas los momentos en distintos espacios del país, ¿no es cierto? Claro. En los sucesos que se van contando, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue el proceso de los ensayos? Yo me imagino que se habrán divertido un montón, ¿no? Sí, siempre son los ensayos siempre son divertidos, sobre todo en un tipo de espectáculo como este que permite desestructurar la cosa actoral, ¿no? No hay una, digamos, un trabajo súper psicológico sobre los personajes. No. Es una cosa circense, Claro. clownesca, donde hay que Mucho tener público mucho también. público, una impronta de gags también hay que Sí. tener. Entonces, por ahí van surgiendo gags que se incorporan con la anuencia del autor, siempre preguntándole, ¿puedo decir esto? Claro, hay unos personajitos Respetaron que el texto, interactúan ¿no? con nosotros. según Respetaron lo que- el texto, ¿no? Más o menos. Se pica. Se pica el asunto. Está todo adaptado Claro. un poco a una variante así más, digamos, circense. Sí, lo clownesco y clown- como es, claro que es Claro, Claudio. claro. Que es el Siempre estilo va de para ese Claudio. estilo, claro, él Claro. es el estilo de Claudio. Y que ha permitido contar también esta historia, porque la obra dura 1 hora y media y la mayoría de la gente dice no se siente. No No, se para siente. nada. Parece un suspiro ahí. Va. Exactamente. Entonces, Son 3 historias. Ese ritmo es Ujú. lo que ha logrado Gallardú desde su sapiencia como director, darle un ritmo a la obra, dar canciones, sketches y portando siempre el texto de Hugo, ¿no? Claro. Que el texto ese no se pierda, hay momentos de textos muy importantes en la obra, Ujú. desde el punto de vista filosófico, político, ¿no? Entonces son textos que son los que seguramente te han llegado mucho. Sí, Cuando- totalmente. Donde total. reina la injusticia Sí. y la ley es ciega y sorda, la rebelión se desborda por donde quiera que fuera. Dice, Ahí dice va. un personaje. Ahí vamos. Y sí. ya está la clave de toda la obra. Claro, Claro. claro. Y el papel de Omar, bueno, tiene la exigencia de ser varias transfiguraciones, ¿no? Claro, son varios personajes del que van cargando. oscuro del personaje. Sí. Exacto. Claro, que bueno, es un trabajo realmente admirable, Ujú. que creo yo que, bueno, es otro de los pilares, ¿no? Del que sostiene el espectáculo, ¿no? Sí, no, es un equipo súper equilibrado. Sí, todos son Todos son talentosos, todos te cantan, Y te todos hacen bailan. de todo, Hacen porque de todo, ¿no? no, varios no, no personajes hay- también inclusive hay- ejecutar No no te dan un momento Tocan de, o sea, instrumentos. vos vas reflexionando de lo que vas escuchando de ese texto, pero a la vez las acciones te van como, viste, te morís de risa con esto. Y bueno, ¿viste? pero como dice Pero- él, pero- no es lo sesudo y uy, qué planteo, Claro. qué negrura. No, es ¿Viste, todo... viste, Hugo, que había un tipo una vez que dijo, bueno, no le quiero faltar el respeto, un señor que dijo, la letra con sangre entra, ¿te acordás? Yo creo que acá es Sí. la letra con la risa, Con la risa. entra. Claro, Sí. claro, A mí me claro. pasó eso, ¿qué querés que te diga? Las ideas con la risa. Las ideas. Claro, Ella. y es un tema en el fondo dramático, Claro. pero que contado como incluso lo recuerda mucha de la gente que vivió esos años. Yo cuando era chico todavía vivían algunos testigos, ¿no? de la época. Y lo vivían con ese humor campesino, Claro. ¿no? Que de alguna manera, bueno, también se refleja en la obra. Claro. Bueno, yo soy de Corrientes. Imagínate que cuando yo era chico, escuchaba la historia de Mate Cocido, que es Cocido, claro. cruzando el río, Claro. y yo me pensaba que existía y que estaba por ahí, por el monte chaqueño. Yo, fíjate cómo llegaban esas historias a uno, que yo pensaba que todavía estaba viviendo y que andaba por ahí. Y sobre todo por el Mate monte. Cocido, que desapareció, que nunca se supo Nunca más se de él. supo, exacto. Ajá. Es como Sí, los sí. otros tuvieron un destino, pero Mate Cocido es como que queda todo en la fantasía, ¿no? En el imaginario. En el imaginario. Es un misterio que nunca se pudo aclarar y un caso único de entre tantos personajes semejantes que hay
en nuestro país, en otros países de Sudamérica, de Europa, hasta en Asia, ¿no? Hay ese tipo de bandolero que aparece, pero nunca uno que haya logrado, como logró Mate Cocido, hacer su plata para ahorrar y desaparecer. Qué bárbaro. Un caso Él sí la vio. Un caso genial. Qué Sí. bárbaro, qué bárbaro. Sí, otra que el robo al Banco Río, ¿no? Claro. Se me ocurrió viste lo que mismo, nunca más sí. apareció, bueno, Mate Cocido también. Claro, tuvo la astucia esa, Claro. ¿no? De cuando se vio rodeado. Otra cosa interesantísima es eso, ¿no? La gendarmería fue creada en esos años para combatir a la banda de estos Mate Cocido. bandoleros, mirá. Y esto, bueno, lo saben bien los gendarmes, que una vez, siempre recuerdo el director del museo de gendarmería, donde fui a buscar los papeles, donde ellos tenían todavía incluso Los el registros, bando de captura. El documentación. jefe del servicio me dice, sí, nosotros le tenemos que agradecer a Mate Cocido, porque la gendarmería Claro. se creó para por él. perseguir. Claro. Y ellos tienen en el bando número 1, número 2, número 3, a los estos tres personajes Mirá. en sus archivos. Qué bárbaro. Creo. Qué bárbaro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? O sea, Bueno, ahí cuando los empiezan a perseguir desaparecen Claro. alrededor del año 40, ¿no? O sea, bastante estuvieron. Sí. Entre el 30 y el 40 Bueno, más o menos. Sí. ellos ya empiezan los famosos asaltos de ambos, ¿no? Antes del año 30, pero en el año 30 se juntan Mate Cocido y Zamacola, que se conocen en la cárcel, y de ahí sale, ¿no es cierto?, una yunta Unidos y organizados. que después los anarcos lo juntan con Bayoneto, ¿no? Claro. Bayoneto viene del sur, entonces Ahora, todos estos bandidos, a mí lo que me llama como un hecho que se sigue repitiendo, estos bandidos rurales, estos justicieros, digamos, nacen de una opresión, nacen de una injusticia tremenda. Son rebeldes que se rebelan ante el poder opresivo de una autoridad que los sojuzga, que los tortura, ¿no? Claro. Porque de ahí nacen, es el germen, no es que ellos querían serlo, no querían serlo, querían ser tipos comunes y de pronto Claro. ante la opresión no les queda más remedio que entrar en la ilegalidad y combatir desde ese lugar a la injusticia, ¿no? Eso se repite en los tres. claro. Y hay casos, y todavía sigue sucediendo eso hoy Sí, en día. Por eso la vigencia, digo. Todavía sigue sucediendo. Yo la otra vez veía el gendarme que te gasea a una nena, el que le pega a una jubilada. ¿Cómo no te va a dar ganas de romperles la cabeza a palazo a esa gente? A reaccionar, esos tipos? ¿no? ¿Cómo no te va a dar ganas ante esa injusticia tremenda Claro. de lo que está sucediendo? Es que la violencia primera. Es que es lo Viene que dice ahí. el texto, donde reina Sí. la injusticia y la ley de ciega y sorda. Si a eso le sumamos una justicia absolutamente parcial, entongada y todo eso, Anodina. ¿cómo nos va a surgir una rebelión de todo eso? ¿No? Son cosas que se siguen repitiendo. Bueno, todo esto sucede en Opereta de los Bandoleros, ahí en el Teatro del Pueblo, la Valle 3636, todos los domingos a las 20:30. Qué placer estar Les está yendo charlando lindo, ¿no? aquí. Estamos haciendo muy buena taquilla, vamos a lo Vamos, material. ay. Vamos a lo material. Los bandoleros del teatro. los bandoleros. Somos los delincuentes artísticos. Delincuentes No, teatrales. en este caso no. No, en es este un caso placer. más que No, no, Nadie no dice. estafamos, no estafamos. Mira, No, mira qué hermosa no. esa foto. Ah, Qué sí, hermosa que es hermosa. esa foto. Todos los bandoleritos. Los bandoleritos. Claro, porque ellos coinciden en la cárcel cuando están presos con los huelguistas, los anarcos y los huelguistas que están presos por sus movimientos de rebeldía, de lucha, Claro, ¿no? Y bueno, ahí se da esa conjunción. Yo siempre me acuerdo de las charlas que he tenido con Osvaldo Bayer, con quien nos encontramos, bueno, nos conocimos en Buenos Aires, pero después nos encontramos en Europa, rajados en la época del proceso, y bueno, él era el historiador de los bandidos anarcos, ¿no? Di Giovanni, Claro. Claro. los otros
que él llama los anarquistas expropiadores. Bueno, y yo me puse a historiar los otros rebeldes espontáneos, no digamos conscientes ideológicamente, Claro. pero que resultan atraídos por el fenómeno de la rebeldía política, ¿no? Que es un fenómeno que se da además a lo largo de toda nuestra historia. Los rebeldes gauchescos, digamos, del siglo XIX fueron arrastrados en algunos casos por las rebeldías de los federales, Claro. de las montoneras federales. Después los anarcos, ¿no es cierto? Y siempre hay una especie de sintonía entre la gente de abajo que... De las bases, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso es lo interesante. Ahora, si a eso le ponemos música y verso, ¿no? Yo creo que celebramos Sí, esa cultura celebramos. popular Absolutamente. que Totalmente. tenemos Porque que también rescatar. llega manera de, viste, cuando te transmiten una historia, que no sabes qué tanto hay de cierto, qué tanto hay, así, como la transmisión oral, ¿no? Che, y mate cocido, tal cosa, y se decía tal otra. Entonces llega de una forma llana, que es lo que él decía, ¿no? Sin que sea intelectualosa, no Claro. quiero pecar de... Pero nada, llega, o sea, me estás contando un cuento, y es Sí. un cuento que tiene sustento, que tiene historia, Y que te pero dé- con y el que, formato popular, que justamente de ahí vienen estos Claro. personajes, ¿no? Y sacás un montón de cosas de ahí, de esta historia que te cuentan todos los domingos a las 20:30. Sí, señor. Porque El Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo. Sobre todo porque son sucesos reales, ¿verdad? Exacto. Están basadas en hechos Claro, reales, y vos decís, es tan actual y hay un montón de cosas que decís, bueno, che, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer sin llegar, porque nunca le vamos a llegar ni a los talones, ¿no? Ni de Bairoleto, ni de Mate Cocido, pero digo, desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer para revertir esta realidad sociopolítica en la que estamos viviendo? Porque para colmo de males, cuando se viene toda esta vorágine, lo primero que atacaron fue la cultura, Sí, sí. ¿no? Claro, es un Claro. momento de resistencia necesariamente a un proyecto que ataca la cultura popular. Ujú. Ha empezado por destruir los aparatos que apoyaban el cine, el teatro, las manifestaciones populares de la cultura. Lo que tratan perdón. Sí. No, digo que lo que tratan de destruir es la identidad nuestra, porque Exacto. toda esa cultura, esa generación de cultura define una identidad propia. Y Exacto. lo que tratan es eso, porque es mucho más fácil para un pueblo sin identidad ser Exacto. colonizado. Dominarlo como Exacto, sea, claro, sí. Lo que charlábamos con ella después que salimos bajo esa hermosa lluvia que nos acompañó después de la función era esto. El surgimiento del fascismo, pero a la vez el surgimiento bueno, nada, estas propuestas teatrales que dicen, chicos, vamos, hay que seguir luchando y que nada, fuerza tenemos que se contrapone, que ¿no? la fuerza que Bueno. se contrapone, porque esto que vos decías, la resistencia desde la cultura siempre existió y va a seguir existiendo, ¿no? Y nada, y abrigamos esperanza de Se que hace difícil, pero no. pero de que se va a revertir y de que vamos a seguir luchando y haciendo buen teatro y diciendo lo que hay que decir en cada uno de esos textos. Sí, así es. El teatro en este momento tiene que ser una de esas herramientas, ¿no? de expresión de la resistencia de la cultura popular, que no podemos dejar que se enajene en este proyecto colonialista, ¿no? Claro, Absolutamente. totalmente. Así que, ¿Siguen? uf, Mientras venga gente, seguimos. Así que invitamos a Chicos, todos a ir los domingos 20 y 30 al Sí, Teatro del Pueblo. Caravana sugiere que vayan porque la van a pasar Tenés que ir. excelente. Ahí Vale, estamos listo, viendo tenés que ir. Ahí están los opereta de los Opereta de los bandoleros. bandoleros. Qué linda música. Caravana es El programa. el programa. Sí, Caravana se llama el programa. Estamos en la radio que es Subterradio de los compañeros metrodelegados. Así que nada, estamos en un bastión también de lucha constante, siempre. Sí. Y desde acá nosotros venimos bueno, nada, nos amamos el teatro, somos activos militantes del teatro
del teatro independiente, así que estamos aquí con este programa para difundir a lo largo y ancho del país, porque ese también es uno de nuestros Sí, es objetivos, de llegar a cada provincia. Me acuerdo cuando fue el festival, la fiesta nacional en La Pampa del sí. teatro, cubrimos notas, Mira. estuvimos Claro, qué bárbaro. y nada, y hablamos con gente de Ushuaia donde hace teatro, hablamos con gente de Misiones donde hace teatro, porque tejer las redes también Claro. provoca esto, ¿no? Claro, De claro. estar Bueno, por eso vos decías, soy teatro internacional. Escuchame, estamos Está- ahí con el amigo Fay de Chile, que si llega a con estar Chile también, le saludamos con ahí. su teatro. Que también es un luchador tremendo desde recuperar un teatro que la dictadura de Pinochet habían bloqueado y Sí, cerrado, sí. y él la remonta. Entonces digo, desde acá nosotros acompañamos a todos los bairoletos, a los matecocidos de la cultura que aparezcan, ¿viste? Y que son necesarios. Así que por eso nosotros les agradecemos infinitamente, no solamente por habernos visitado, sino por esa joya que han creado. Y saludamos a todo el elenco, Sí, a Claudio felicitamos Gallardú, a todos, realmente. y nada, y están en un teatro también emblemático, como el Teatro del Pueblo, Claro. la vieja campana, Con la escuchame. historia, está ahí en el hall, ¿viste? Sí, la campana. escuchamos. Sí, sí, sí. Antes Sí. de entrar, Ahí sí. Perinelli, Roberto Perinelli toca la campana a veces en los actos. Sí. Así que muchísimas gracias por visitarnos, estamos realmente muy orgullosos por lo que hacen, porque Al sentimos contrario. que eso... No, gracias a ustedes, que siempre es bueno tener un micrófono para poder promover lo que hacemos, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes. Así es. Así que bueno, felicitaciones y hasta cualquier momento, yo seguro que vamos a volver a verla. Cuando quieran, cuando quieran nos avisan. Sí. Tía Irma, vas a ver que Estamos cuando mandando vayas... gente Claro, y tía cuando Irma vayas, tiene tía Irma, vas a querer volver y volver, te vas a Así es, divertir. así es. Bueno, gracias chicos, y nosotros nos vamos a un corte, ¿te parece, Emiliano? Y ya volvemos, ¿eh? Gracias.